Vamos a proseguir con una nueva conversación. En un principio, las últimas palabras, reflexiones, saberes de esta tarde. Y tengo el honor de presentar a estas dos bellísimas personas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Elena, artista visual y narradora gráfica, ¿no? que con su claridad ética y estética intenta iluminar las complejidades de la existencia humana, una mirada lúcida, compasiva sobre la condición humana, siempre intentando comprender y representar la complejidad de nuestras vidas, con una voz también crítica, pero profundamente humana. Y Ben Okri, poeta, novelista, ensayista, quien sin duda a mí personalmente me abrió uno de los primeros mundos fantásticos al descubrirlo, que nos aporta esa esperanza lúcida, una literatura que ilumina la oscuridad, no para negarla, sino para hacerla visible y transformadora, una escritura con una enorme sensibilidad ética, un arte en el cual su papel activo en revelar la verdad y sostener la humanidad incluso en medio del caos. Y la visión que nos propone es siempre esa idea de reimaginar nuestro destino, ¿no? Una forma de rebelión silenciosa. Os dejo con ellos dos, con su luminosidad, que seguro nos llenarán esta tarde. I think the mic is with me now. Hi. Creo que tengo el micrófono ahora. So much, Muchísimas gracias Vale, por esta muchas bella gracias. presentación. He de decir, espero Espero ser lúcida, tener mantener la lucidez. lucidez y Espero sobre quiero todo poder compartir con cosas ustedes que he ido algo aprendiendo que he aprendido en los durante años mis 47 años de vida. que he acumulado. Vamos a Empecemos. comenzar con... Sí, empezamos aquí. maybe. Okay, so it's okay. I will just start with this slide and say that, Empezamos con esta diapositiva. Yo estudié en una escuela de misionarias en Francia. Mi madre es alemana y viví en Líbano durante la guerra. Acabé dibujando pensando que nunca tendría que utilizar palabras de nuevo. Y la verdad es que me sorprende pensar en por qué la gente me pide hablar cuando dibujo. Las cosas estaban ahí, yo no tenía que explicarlas. Entonces empecé a dibujar. Empecé ilustrando libros infantiles porque al ir a una escuela francófona y habiendo pasado mi infancia, no había muchos libros infantiles en árabe. Entonces mi primera búsqueda fue la de cubrir este espacio en los libros en francés para que hubiera dibujos alegres, coloridos, y no aquellos libros con fotocopias, con ilustraciones de muy poca calidad en árabe, ¿no? Por eso empecé estos cómics que quería compartir con los niños después de haber trabajado durante 15 años. Como autora, pues compartía mi amor por los cómics con los niños. Aquí, este es un libro que publiqué hace poco que habla de perspectiva
para expresar cómo los niños valoran lo que tienen. Quería expresar sus distintas opiniones y cómo aportar valor. Quería que ellos valoraran su lengua árabe y cómo es aprendida y cómo puede ser disfrutada, compartida. Trabajé con un rotativo, hice algún trabajo editorial y me di cuenta cómo las imágenes pueden llegar a una audiencia muy amplia y, por supuesto, tenemos mucha responsabilidad por ello. En algunos países árabes ilustré algunos de sus artículos y recuerdo que uno me llegó al alma acerca de una mujer que tenía que viajar cada día a Bisnabala, en Palestina, y cruzar el muro a lo largo de su viaje sin tener tan solo un resquicio para poder ver el mar. Y aquel día lo titulé El sueño del horizonte. Y entonces empecé a entender cómo las imágenes pueden llegar a ser subversivas, es decir, cómo se puede jugar con la verticalidad o la horizontalidad. Pues llegué a pensar en la capacidad de lo que podía transmitir. Empecé a compartir historias algo más amplias con los niños que pueden caminar sobre esos muros, sobre esas fronteras. Y empecé a desarrollar esa idea y desarrollar narrativas que estaban influenciadas por mi día a día. Por ejemplo, cuando Godzilla y esta personaje, esta niña de Nazaret, compartía cómo vivía para un hombre que vivía en los campos de desplazados en Beirut y acerca de su realidad, de los rituales que podían... Aquí Godzilla es el monstruo, que es... También tuve la oportunidad de trabajar con otros colectivos de artistas para trabajar como queríamos. Queríamos crear cómics, publicar historias y diseñamos esta revista gracias a este grupo de artistas que creábamos de forma conjunta, organizábamos talleres. Estas son algunas de las publicaciones, que es trilingüe, porque en Líbano, como sabéis, tenemos el árabe, por supuesto, pero algunos no se sienten suficientemente, como no lo dominan suficientemente, entonces publicamos también en francés e inglés. El árabe, como sabéis, se lee de izquierda a derecha. Y en la misma publicación, con el inglés y el francés, se podía leer también de derecha a izquierda. Es decir, esto no interfería. Cuando teníamos el libro en la posición correcta, estaba en árabe. Y si girabas la publicación, lo podías leer con letras latinas. Y con ello creamos juegos conjuntamente y cómics que en su sentido más amplio eran una combinación de texto e imágenes para crear una historia, una narración. Aquí podemos ver algunas de las imágenes. Y para mí fue increíble contar con este espacio en el que podíamos publicar lo que queríamos y podíamos crear historias que no se habían narrado antes y que eran subversivas. Por ejemplo, este antifaz del superhéroe y estas mujeres, estas heroínas que estaban intentando tirar adelante una revolución. Quería hablar de ellas y esta absurdidad de tener que estar esperando, ¿no? Delante de un soldado totalmente equipado, apuntándote con
con un fusil, ¿no? But this was also a reflection Listo, of preparado the para relation disparar en between cualquier women momento. Explica in la the relación entre generation las of women, mujeres de how esta women resist generación y also cómo resisten aggression and violence, ante la how I violencia y las also relate agresiones, to my mother, my sister, my que me friends. hace pensar en mis amigas, So the hermana, mi collective also madre. allowed me to El colectivo have a también me space to discuss permitió contar con different things, and mi this was espacio para hablar de distintas discussing ideas. the violence that comes from Aquí quería certain hablar de words la that we use violencia, de algunas palabras to que not to empleamos, speak about religion, but to use no para hablar religion de so that we religión, can sino de utilizar la become violent. religión como medio para So ser here I violento. mix Aquí Muslim and mezclé Christian las nociones iconology, if you de, want. de In los one iconos case, musulmanes y here I cristianos, am the protagonist, which y aquí loves soy la Lamborghini, protagonista. being Fue muy the hero divertido, of la Saint verdad, George, ser la heroína de San Jorge fighting violence matando in al our dragón, ¿no? language. Luchando contra la violencia lingüística. But humor, so we are talking El about humor. laughter here, and Hablamos de la when I risa think aquí. Si pienso I was confused since very young with language que desde and joven me confundía el hecho de different ser concepts, when trilingüe to y laugh, distintos when to use this conceptos, word. cuándo podía reír, cuándo utilizar So I mean, este it was término o always no. kind of a confusion, Para a general mí confusion. vivía en And I este think I've estado de portrayed confusión here general y creo que aquí quería very representar strongly de forma clara in this panel that I made in 2006. en Suddenly, esta tira que diseñé en el when 2006, the war I lived as a child ended when I was porque 13, la guerra que and viví then como when I was niña around acabó maybe cuando yo tenía 13 35, años there was another y war, quizá cuando yo the tenía Israelis attacked really 35 brutally. los So the israelíes nos reaction here atacaron is, de forma muy I brutal called my mom. y aquí llamé a Did mi you hear what madre happened? y le Second dije, panel. ¿has visto lo que ha pasado? Y el What segundo happened? dice, ¿qué What pasó? happened? What ¿Qué happened? pasó? ¿Qué And pasó? I mean, here I discovered repetition Y could be funny. aquí descubrí que la Repetition repetición of also podía ser divertida, the shock could be es also decir, el funny, especially that in choque this podía ser situation, divertido, what especialmente en can una we do? There's nothing to situación. do. ¿Qué podemos hacer? No puedes hacer I can nada. call my mom and Puedo tell llamar a her, mi did you see madre what happened? But then y decirle, ¿has visto lo que ha pasado? it happened and it's happening. So Pero luego pasó, está pasando. this is another book, and Este es otro libro. it's an introduction to why I wrote it. Es una And introducción it's in relation al to porqué thinking de about querer my mother, my publicarlo, relation with relacionada her. con So who is mi my relación mother? con mi madre. ¿Quién I'm es living mi in madre? Lebanon. Yo estoy viviendo en Líbano. My father is an Arabist. Mi padre es un arabista. I'm encouraged always to read in Arabic when A I'm mí feeling siempre poor at se me Tunisia. anima a leer en árabe cuando se me da muy mal. My mom is German. She Mi cannot madre es understand my alemana. Arabic. Ella no entiende mi árabe. So after a long period of Y difficulties, después de I felt that I needed to put it una out, etapa, and I was doing a sentí kind of a therapy. que necesitaba Also, terapia, this is necesitaba something hablar that, del tema. thankfully we have in this Y por century. suerte, It helps us to understand what's going on. la terapia nos ayuda a entender lo que está pasando. I wrote a whole book about my mother and Escribí how she became todo un Lebanese. libro acerca It was de just cómo mi so madre important for me se to convirtió understand en alguien del first Líbano. how a Para mí daughter era relates to her importante entender mother. cómo una Second, hija debe how relacionarse con su our madre. En languages segundo lugar, cómo were designed gestionamos to be nuestras between us, but also it's the distintas only thing that lenguas. is between us. Pero es lo único que How to existe understand entre this nosotras, angry woman, nuestra comunicación, y cómo angry entender a esta because mujer she has enfadada 5 kids during the war, porque she has a tiene lot of 5 work, hijos durante la there's guerra, tiene anger, mucho how can we trabajo, por understand supuesto this? hay rabia, esto So it es was all these comprensible. questions that shaped this book Entonces, todas estas to preguntas me understand animaron a also plantear la how publicación we de este can live in libro another culture, y cómo podemos vivir en otra adapt it, cultura que nos ha and still adoptado live, in y between, todavía being a vivir en esa foreigner or frontera, being, siendo siempre el the extranjero one who adopted o siendo alguien this que new ha reality. adoptado esta nueva realidad. So I like to play with this as well because I Me don't gusta look very jugar con Arab, as you esta can see. idea I look very porque German.
por supuesto, no tengo that aspecto I de ser una speak mujer árabe, German ¿no? with nothing Sino like a germánica. German at all. Y por supuesto, si me dirijo a ustedes This is en during the en revolution in Lebanon alemán, recently no sueno during alemana tampoco, 2019. ¿no? En And el I was writing every 2019, day cada online día on social estaba media. publicando en This is a redes special part that sociales says, a y esta small es una break and publicación then para I'm going mí back to the revolution. personal. Dice una pequeña pausa y luego vuelvo a la revolución. Then later I wanted Más to tarde experiment a little bit more quise and I created experimentar this un poco character who is más y queer. creé Her este name is Maya. personaje. Su nombre es And Maya. she's right after the Ella es 2019 queer. crisis. In Y después de la crisis 2019, we had that del big crisis. Everybody 2019 lost all tuvimos their una money. crisis Very enorme porque la absurd gente estaba en situation. bancarrota debido a una situación realmente absurda. Our revolution failed as well. Nuestra The people revolución, who were em, corrupt, who la- stole los us, they were corruptos still en mi in Lebanon. país, Nothing much changed. But no I learned cambió yoga. nada, And pero me puse if a hacer you know the yoga. Lebanese flag, it's my Si conocéis shorts. And la the cedar is my bandera flash. So I mean, here del I really Líbano, wanted to play aquí with this vemos el idea, cedro en my mi inglés. country, that's Es therapy, decir, this es una broma, ¿no? Entre mi engagement, nacionalidad y and mi how we can, actividad con el survive this yoga difficult y period. cómo podemos superar I also drew this estas piece that I really love. dificultades. It says, Y the girl en esta is imagen spraying on the que wall me encanta, este lights against graffiti, the occupation. And here que es I un use a mensaje en very contra de la pejorative word for ocupación, likes. Suhaqiyat, it's a very big insult for y aquí lesbian utiliza in un Lebanon or the insulto approaches anyway. muy, But I use it as muy she peyorativo en appropriates contra the de la word. comunidad So LGBTI, she de wrote it and she gays can o write it on the lesbianas. wall. And against the occupation, of course, Y en this contra is de la also our ocupación, por supuesto, territory. es nuestro And this is when territorio. a time when Lebanese Y es went una to the mujer quien lo border está to escribiendo, ¿no? support Los libaneses Palestinians and what was fueron going on a there. la frontera para expresar su apoyo respecto a lo que sucedía en Palestina. También he intentado utilizar distintos códigos lingüísticos para representar la importancia de la comunidad queer y de ocupar un territorio. Zahra Hagazi, esta artista queer egipcia que se suicidó por las terribles presiones, por las estrictas normas sociales que tuvo que soportar. Y esto, por supuesto, no es algo que sucede únicamente en Líbano. Tuve la oportunidad, gracias al colectivo, de conocer a distintos artistas en países árabes y de trabajar por sus causas. Aquí, seguro que conocéis esta imagen. Es un soldado insultando o abusando de este niño. Y esto solo sucede en Palestina. Quise escribir este libro después de este extraño periodo en el que viví en Francia. El francés fue la primera lengua que yo hablé, pero cuando vivía allí no podía utilizar las palabras. Por ello me vi obligada a escribir un libro acerca de los árabes en Marsella antes de entender del todo la dureza de las vidas de las personas de origen árabe viviendo en Francia. A mí se me crió como una árabe, como una chica árabe orgullosa de serlo. Entonces, para mí fue realmente algo chocante. Esto forma parte del libro y al descubrir la crisis de los refugiados y la experiencia de los libaneses, pero no a esta escala de tener a personas que no querían ir a la playa porque no querían ver más cadáveres flotando en el agua. Me refiero a la crisis de los refugiados. Fijaos en la imagen superior de estos espacios donde la gente se ve obligada
a vivir confinada durante 20, 30 años a veces. Aquí en esta imagen de cubierta intentaba flotar, cambiar el peso sobre mis hombros. Quería flotar y pensar en el mar, en el Mediterráneo y nuestra relación y hacia dónde nos puede llevar. Con esta última imagen acabo mi presentación. Estaba pensando acerca de un día cuando fui a un campo de palestinos en el Líbano para enseñarles mis dibujos para los libros infantiles y me di cuenta que era muy político, hablaba de guerras, migraciones, temas muy duros, como han podido ver en las diapositivas, y no se reían, ¿no? Y con educación me dijeron, sí, son muy bonitos. No sé, a veces la gente cree que soy un artista caricaturista o de humor, pero otras veces no es así. Yo creo imágenes y tengo dificultades con las palabras, el uso del idioma. Prefiero dibujar. Y después de esta obra voy a crear una nueva acerca de todas las personas que están ayudando a los refugiados en Europa, en las fronteras. ¿Qué están haciendo para ayudarles? No es una idea, no es divertido, pero quiero transmitir esas emociones, estos recuerdos táctiles, de manera que puedan materializar estas sensaciones. Las noticias que escuchamos, las que entendemos, las que se quedan en nuestro cuerpo, el genocidio en Palestina está en nuestros cuerpos. ¿Qué podemos hacer al respecto ahora? Y aquí se acaba mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Lena, por tus palabras. La verdad es que casi me ha hecho llorar. Me ha emocionado. Trabajas con las imágenes y yo me peleo con el lenguaje. Así que todos parece que estamos en el mismo barco. Bien, en primer lugar, quiero expresar mi gratitud por estar aquí, expresar mi agradecimiento a Sandra y a su maravilloso equipo por traerme no solo a mí, sino a mi familia conmigo. Cuando recibí este mensaje, este email, de que iba a haber unos premios Albert Camus, un encuentro Les Trovades y que me habían invitado a participar, mi primera reacción fue ¡wow! Me encanta Camus. Fue uno de los primeros escritores que leí cuando llegué a Inglaterra. Me hizo sentir cómodo con estar ahí, estando ahí y, bueno, y también pues me interesa mucho su difícil infancia en Argelia. Me identifico de muchas maneras también con él. Mi charla se llama Sobre Camus y el juego. Anton, en la comida, en el almuerzo, estuvimos comentando que me preguntó si iba a compartir mi sabiduría con vosotros y yo dije, no, voy a compartir pues mi locura y mis tonterías. Es lo que voy a hacer. Voy a empezar diciendo
hablando de pues, mis primeras relaciones con el juego, que es lo que supone jugar con el lenguaje. Era niño, tenía 7 años, no sabía que había una guerra civil. Es muy difícil, ¿no? Explicar a tu hijo de 7 años que es una guerra, y lo mantuvieron oculto mucho tiempo, pero yo dije, bueno, pues dije un día, una noche, ya es hora de salir de afuera a la calle, no puedo estar más tiempo encerrado, voy a jugar. Había una calle detrás de la casa y bueno, pues había un río y alguien me dio un cachete y me dijo, ¿qué haces aquí a estas horas con los cadáveres? Me di cuenta por primera vez en mi vida que había jóvenes que los habían matado y los habían tirado al río. Y bien, y esa es mi primera relación con todo ello, con el juego, con la historia, pero mi ensayo está dividido en 2 partes. La primera es Camus y el juego, la segunda está inspirada por mi hija. Ayer, mientras escuchábamos a la excelente presentación de Leila, mirando al mar, de cara al mar, mi hija pasó el tiempo con una cuchara pescando poquitos trocitos de fruta de ahí para llevarlo a su vaso. Volví a meter la cucharita. También cogía otro poquito de zumo de naranja para meterlo en su vaso, iba transfiriéndolo, trasvasando el zumo de naranja una y otra vez, a cucharaditas. Y parecía que iba a seguir infinitamente. La miré y dije, ¿qué puedo decir? Ese es el espíritu del juego. La segunda parte de mi charla es eso, el espíritu del juego. Bien, empezamos con la primera parte. Normalmente nunca asociaríamos la figura solemne e ilustre de Camus directamente con el espíritu del juego. Parece algo absurdo vincular al maestro del absurdo con el espíritu lúdico. Sus primeros ensayos estaban imbuidos en una atmósfera de pobreza que excluía la ligereza del espíritu. Nunca se asocia a Camus con la fantasía, o casi nunca con la espontaneidad, con el espíritu del capricho, los dioses de las transformaciones. Y sin embargo, precisamente ahí donde parece que estas cualidades están ausentes, hay que investigar más a fondo, porque el espíritu de creación es imposible sin el espíritu del juego. Camus puede haber insinuado en su ensayo sobre el absurdo que crear es ya una respuesta primaria al absurdo fundamental de la existencia. Incluso puede ser en sí mismo un acto de sin razón que responde a una sensación de absurdo. Que uno pueda hacer cualquier cosa en un mundo que está más allá de su propia comprensión es ya un acto de humor, de disyunción, una inclinación dentro de otra inclinación, por así decirlo. El mundo no tiene sentido y aún así uno intenta hacer algo que en sí mismo y en relación con el mundo tendría sentido, tendría cohesión. Es como si uno dijera que el mundo no tiene sentido, pero dentro de esa sin razón uno hará algo que sí que tendrá sentido. O se trata de una presunción o es la única manera de responder al sinsentido. Pero el hecho de que uno pueda intentar crear algo que tenga sentido es presuponer que se pueda dar sentido a cualquier cosa. Si el universo no tiene sentido, ¿cómo se puede crear algo que lo tenga? Porque lo que uno haga estará hecho de los elementos de aquello que carece de sentido. Razonando lógicamente, pues, aquello que no tiene sentido a un nivel más amplio, tampoco lo va a tener a nivel cuántico. O bien el universo carece de sentido y por lo tanto nada de lo que hagamos puede tenerlo, o bien los seres humanos somos seres generadores de sentido y tenemos dentro de nosotros la facultad de dar sentido a aquello
a aquello que no comprendemos de todo. De cualquier modo, el acto de crear es el principio de una transformación de lo que se comprende o no. Crear es hacer un universo dentro del universo. Es crear coherencia, trabajar con los elementos del azar, ordenarlos, transfigurar lo espontáneo. Tanto si se crea deliberada o espontáneamente, tanto si se crea a través de actos rigurosos de la razón como a través de elementos del azar, siempre se trata de crear algo que antes no existía. Es imponer una nueva forma al universo, darle un nuevo sentido, una nueva inflexión. Es afirmar la maleabilidad de las formas primarias del pensamiento y de las cosas que responden al pensamiento en el universo. Es entrar en asociación, en conversación con el universo, con lo pequeño y lo grande, con el lenguaje, con las facultades imaginativas de las mentes de otras personas que son un misterio para nosotros. A decir verdad, es comprometerse con el universo y con los demás de un modo que trasciende el trabajo, los rigores de la razón. Es comprometerse con el universo y con los demás de un modo que no puede demostrarse científicamente. ¿Cómo saber si una frase escrita, una línea inscrita serán recibidas o percibidas con algo que se parezca remotamente al espíritu con el que fueron creadas? El nivel de confianza que requiere un acto de creación va más allá de la razón, entra en el terreno de la fe, se desliza hacia el mundo de la fantasía. Crear es ampliar el mundo en direcciones que no existen en él. Es suplantar un sistema de lectura del mundo por otro, refiriéndose al universo primario de forma paralela. Ese es el espíritu esencial del juego. Los niños se relacionan con el mundo de manera paralela. Para ellos, en mi opinión, la mayoría de las veces hay dos universos y el universo primario solo puede ser indirectamente referido y manipulado por el universo secundario. Es como si los niños y las niñas vivieran en un mundo de metáforas, como si el mundo que nosotros los adultos tomamos por real no lo fuera en absoluto para ellos. Al igual que los demiurgos gnósticos que especulaban con que el mundo tal y cual lo conocemos es la creación de un demonio y por tanto había que tratarlo con escepticismo, los niños tratan el mundo como si fuera una realidad secundaria. Creo que este es el secreto de su inestimable inocencia. Cualquiera que haya observado a niños muy pequeñitos el tiempo suficiente vislumbrará la misma sospecha gnóstica sobre la realidad. No es el mundo lo que atrae a los niños, sino los mundos, los muchos puntos de apoyo, ejes visibles e invisibles a través de los cuales se puede manipular el mundo. Se trata siempre de una operación mágica y al mismo tiempo inmensamente lógica. Podría decirse que los niños son los filósofos activos del compromiso indirecto con la realidad. Los filósofos utilizan palabras, que es quizás una de las formas más abstractas e indirectas de encontrarse con la realidad. También es una de las más traicioneras. Quizás por eso el lenguaje filosófico rara vez es claro, directo, sino a menudo está lleno de matices, es difícil de entender, a menudo es tan impenetrable como los poemas más oscuros, sin la cualidad elevada de la poesía. El lenguaje también es traicionero y a veces hemos atribuido a los filósofos justo lo contrario de lo que dicen. Con los niños es la propia plasticidad del mundo el órgano utilizado para encontrarlo y transformarlo. Los objetos del mundo se utilizan para construir otro mundo. El lenguaje es un intento tardío de contribuir a esta creación y entra en juego cuando planteamos preguntas a los niños, pero el juego debe tomarse muy en serio para que cumpla sus condiciones más elevadas como tal, como juego. Tomarse el juego en serio no es lo mismo que tratarlo con solemnidad, porque la solemnidad tiene algo de alto, de una atmósfera sombría con la que los adultos rodean las actividades que no les proporcionan placer, pero la seriedad del juego es una absorción. Son esas cualidades de inmersión. Un niño construyendo un castillo de arena está más concentrado que un matemático intentando resolver la teoría de Fermat o un arquitecto dibujando en su mesa.
Tenemos mucho que aprender de la profundidad del juego infantil, porque jugar es entrar en otro mundo, adentrarnos en un mundo que creamos y mantenemos con nuestra voluntad tan poderosa. No es la misma voluntad que la concentración adulta, que solo es músculo y calor. La voluntad de un niño que juega es tan suave como el aliento de un ángel y tan vasta como la mente de Dios. Porque un niño jugando es quizás el único co-creador genuino en nuestra parcela del universo. El juego está en el corazón de la creatividad y una creatividad sin juego se convierte en piedra en los corazones de los hombres y las mujeres. Creo que hemos subestimado mucho el valor central del juego para la supervivencia humana y hemos marginado trágicamente el juego de la actividad principal de nuestros actos, nuestras políticas, nuestros sueños. Hemos hecho del juego algo solo para niños y lo percibimos únicamente como algo que los niños y las personas que disfrutan en su tiempo libre. Pero lo que llamamos juego, nuestras actividades de ocio, nuestros juegos de carta, nuestro tenis, a menudo solo son en realidad juegos, pero están muy estructurados y encajados en partes de nuestras vidas que les llamamos vacaciones. Para la mayoría de nosotros jugar es aliviar el aburrimiento, pero el aburrimiento y el juego pertenecen a esferas muy distintas. Tienen 1 o 2 puntos en común, pero es mejor considerarlos cada uno en su propio ámbito. Es con el aburrimiento con lo que primero encontramos la presencia de Camus, pues el aburrimiento, contrariamente al pensamiento general, es un tema importante. Tiene su lugar en la filosofía del absurdo. Es la condición en la que el sentido parece vaciarse en el mundo. Ennui es el absurdo adyacente. Ennui es una palabra que aparece en los textos existencialistas y del absurdo. Es el existencial cotidiano, es lo más opuesto que existe al espíritu lúdico, porque el juego no destierra el aburrimiento ni transfigura el hastío. El juego no proviene del aburrimiento, porque eso sería la afirmación de una condición negativa para el espíritu lúdico. Más bien, el juego es una propia declaración de presencia en un universo lleno de posibilidades. Jugar es volver al poder primigenio del ser, es retornar al ímpetu creativo original, es la libertad soberana de la mente y una reafirmación de la elasticidad de lo que parece la fijeza del mundo. Sartre, en La náusea, insinúa que el jazz es el único antídoto contra la náusea de la vida. El jazz no es otra cosa que juego, no es solo tocar, es realmente jugar, improvisar, como cuando jugamos. En la misma medida, escribir es jugar, es mover nociones abstractas paralelas a cosas reales. Pero escribir ficción, trabajar en una novela, es un tipo muy particular de juego. Es un juego de la mente, la fantasía, un juego de imaginación, realidad, emoción y pensamiento, un juego supremo de la inteligencia. Entre las muchas cosas a las que se dedican los niños cuando construyen mundos con sus juegos, sus legos, sus cajas de juguete, es que están creando mundos alternativos. La infancia es el primer terreno de ensueño de la novela, una forma que pasó más de 3000 años descubriendo lo que es, y con cada nuevo libro tratamos de descubrirlo, porque nunca estuvo destinada a convertirse en una forma fija, sino siempre una improvisación, un descubrimiento, una forma nueva de responder a la compleja masa de la experiencia, una nueva forma de proyectar esa masa de posibilidades. Una obra de teatro, a pesar de todas las cosas serias que hace, es sencillamente un juego y esencialmente no muy diferente a lo que los niños hacen cuando juegan a médicos o los toreros. El juego puede ser el antídoto universal contra el absurdo. Cuando el universo parece carente de sentido, el juego le devuelve una frescura y una perspectiva que alternan radicalmente esa conciencia. Camus tenía un sentido mediterráneo del juego. En sus ensayos, en sus escritos de viaje, nos muestra un mundo, figuras que aman el sol, que se deleitan en el mar y pasan el tiempo en los cafés, o que se sientan a contemplar el mundo, adorando la belleza de los cuerpos jóvenes. El sentido del juego de Camus se expresa en el ingenio, en la broma, en el diálogo. Fue el portero cuando era niño y tiene algo de la solemnidad del guardameta, así como
su despreocupación. Como enfermo de tuberculosis, tuvo pronto un sentido de la mortalidad que contribuyó a su concepción del absurdo. Pero es un sentido de lo absurdo salvado de lo trágico por el sentido de la rebelión, el sentido del juego. Porque el juego es una de las pocas cosas que parecen capaces de generar su propio sentido, su propia raison d'être. Y es que es su propio universo. Un universo soñado es más fácil de vivir que el universo en el que nos encontramos. En el universo que soñamos inventamos sus propias leyes, le dotamos de su propia realidad. En ese universo somos los emperadores del espíritu. Tal vez sea ese sentido el que confiere a la infancia en el juego su serenidad real. En cualquier parte del mundo, los niños que juegan solos son como los reyes y las reinas de su propio reino. Hay un cuadro de Chardin llamado El jugador de cartas. Está en la National Gallery de Londres. Se trata de un niño con una chaqueta beige y lleva un tricornio, un sombrero. Está jugando solito a las cartas. Observamos la expresión de su rostro, que es de completo ensimismamiento, de ensoñación. He visto esa misma expresión en la cara de los niños cuando están construyendo castillos de arena en la playa, cuando están trabajando con el Lego o jugando con sus familias. Lo he visto en los rostros de los niños que construyen muros. La niñez es una condición natural, artística. El juego y la creatividad tienen orígenes distintos, pero llegan a lo mismo. El origen del juego es distinto del origen de la creatividad. No tiene otro propósito por sí. Lo que logramos con la expresión de su condición pertenece únicamente al juego. El juego no tiene propósito, no busca ningún significado, lo trasciende, tiene su propio significado en sí. No procede de ninguna neurosis, no se desencadena por nada, es voluntario y solo responde ante sí mismo para mantener la simetría, la armonía de su condición. No hay culpabilidad en el juego. Un niño puede pasar parte de la tarde creando un espacio imaginario y si acaba no siendo nada, pues sencillamente se lo habrá pasado bien. Lo que ha creado en cualquier caso es un éxito en la mente de ese niño, de esa niña. No hay objetivos últimos, no hay metas, no necesita estrategia. Simplemente una serie de requisitos que no se mencionan para conseguir esa fantasía. Es una tarea, una función que se plantea al niño, que viene de la claridad de su mente. Tenemos el juego estructurado y el juego auténtico. El juego estructurado es cuando se diseñan tareas para los niños, para ocuparlos, para que los adultos puedan hacer sus cosas y el niño esté ocupado. Ese es un juego que supone un obstáculo para la vida del niño. No es un juego realmente, eso no es juego, no es lo lúdico. Muchas cosas que se incluye dentro de estas categorías. Se les dan todo tipo de gadgets caros para ordenadores, pantallas, pero no son juegos, son adicciones que estamos creando en nuestros hijos para que podamos responder a nuestros mails o hacer nuestro trabajo. El juego auténtico lo diseña el propio niño. Este tipo de juego es transgresor. Parece que los niños y las niñas encuentran más placer en ese juego que va de la mano de otros niños. Cuando están solos, crean las combinaciones más improbables con cosas que encuentran por la casa. Nada caro, algo improvisado. Pero si pudiéramos volar por encima de ellos, les encontraríamos profundamente comprometidos en ese acto creativo. El verdadero juego tiene algo esencialmente transgresor. El juego va más allá de las fronteras y ahí activa su significado más profundo. Podríamos decir, ¿voy muy rápido? Quizás sí. Podríamos decir que el juego es la voluntad de desobedecer. Es como el yo se conoce a sí mismo, obedeciendo a sus propios impulsos,
rebelándose contra los límites que imponen otros. Rápidamente, permítame decir que mientras mi hija estaba trasvasando esas cucharaditas de zumo de naranja de la taza a su vasito, una y otra vez, a menudo me miraba como respondía, como la miraba. Cuanto más enfadado parecía yo, más disfrutaba ella en el acto. Y cada vez se demoraba más, iba más lento, más lenta. Simplemente ahí lo dejo. El juego es el ámbito en el que el yo se revela contra las imposiciones de la sociedad. Es ese inconsciente que emerge. La pérdida del juego es la pérdida de la niñez. Cuando las sociedades quieren dominar a los ciudadanos para convertirlos en adultos responsables, anulan parte de nosotros, esa parte de lo lúdico. Por eso la seriedad se considera algo responsable, lo contrario no, es el primer signo de que la sociedad nos considera como algo digno, como un ciudadano digno. La máquina que mata forma parte de nuestra realidad. Cuando las pandemias están en los titulares, cuando cada vez es más sospechoso hablar de nuestros propios derechos, el juego se demoniza disfrazado con muchos nombres que dan los políticos. El espíritu de lo mortal, de lo letal, el espíritu del miedo, del temor, está dominando la vida pública. En la política, las naciones van en contra de los refugiados, de los inmigrantes. La conciencia de las personas se ven endurecidas por esa brutalidad que vienen dadas por las elecciones. El espíritu del juego está muriendo en esta época. El activismo cada vez es más importante y más serio. Y tenemos millonarios que están dominando el mundo. Parte de mis buenos amigos hemos charlado sobre esto. Es una medida de lo serio que se está poniendo todo. Hay menos de lo que reírnos, de lo que disfrutar. Cuando hay risa, la risa parece que esa risa desesperada que casi nos hace llorar. ¿Cómo podemos reír cuando Gaza está desapareciendo ante nuestros ojos y nadie parece reaccionar? ¿Cómo podemos reír cuando hay toneladas de hielo que se deshacen en cada hora en Groenlandia, cuando desaparecen tantos bosques, cuando ¿cómo podemos reír cuando Ucrania se está quemando, cuando Sudán la gente muere, cuando los migrantes se ahogan en la búsqueda de una mejor vida? La risa parece inapropiada, incluso cruel en este momento, ante tantas amenazas para la raza humana, pero el espíritu del juego es más importante que nunca. Baudelaire hablaba de las dimensiones del juego. El espíritu del juego es una parte intrínseca del instinto de supervivencia. Es más importante que la necesidad de belleza. Ese impulso de crear y la creación de la civilización tiene sus raíces en esa necesidad. Y no es paradoja que el gran arte llega en momentos de transición, de cambio. El gran arte no viene de momentos de estabilidad. Shakespeare habló y creó en una Inglaterra bajo la sombra de la guerra. Tolstoy y Dostoyevsky escribieron cuando Rusia estaba transformándose de un mundo feudal a otro que podría encajar en los ruidos de tambores de la revolución. Tenemos que seguir la estética de maravillarnos para darle otra forma al mundo. El espíritu del mundo nos aleja de las estructuras preconformadas, nos aleja del cliché del pasado, del ortodoxo, porque el juego es implicarse con lo nuevo, participar en lo nuevo, en lo posible. Es algo muy serio. Aunque es dudoso si podemos jugar con solemnidad, el espíritu del juego está congelado, se congela con lo deliberado, con la intencionalidad.
A veces ocurre, pero que las obras de alto nacen del espíritu del juego y desvían la energía hacia objetivos nobles. Y las palabras a veces nos traicionan. La mayoría de obras de arte traicionan esa energía lúdica que las engendra. No tenemos suficiente valor para dejar que el espíritu radical del juego emerja en nosotros, que nos acusen de ser niños, No nos damos cuenta de que el espíritu del juego, como el diorama de lo inconsciente, y trasciende nuestras preocupaciones a la vez que las contiene. No nos damos en cuenta de que el espíritu del juego contiene en su expresión más auténtica todo lo que queremos decir, todo lo que sabemos y sufrimos, contiene todas ellas de la forma más atemporal y esencial posible. En ese sentido, no somos lo bastante grandes para que el espíritu radical del genio que está incluido para aprovecharlo en nuestra y fomentar la solidaridad. En mi opinión, el espíritu del juego está ligado al espíritu del amor y por ese motivo ambos son infinitos. Pueden estar en el corazón están en el corazón de la esperanza. Con el espíritu del juego, el corazón no se convierte en piedra cuando siente la amargura, porque el espíritu del juego no considera el mundo como algo final y definitivo, sino como algo susceptible de cambiar. Podemos acabar con la tiranía y la opresión. Si se acaba el mundo, quizás la parte del encanto ligada al juego es algo que nos ayudará a sobrevivir. El juego es inteligencia multiplicada por el encanto, oculto en un lugar discreto. Es una paradoja eterna. Estoy llegando al final. En el prólogo a una obra inicial, habla de dos niños. Camus escribe: es hora de hablar de las hadas. Para escapar de la melancolía de la expectativa, es hora de crear nuevos mundos. No creáis que los cuentos de hadas mienten. El que los cuenta, miente. Pero en cuanto se cuentan, ese milagro de las hadas se emerge y vive su vida, más real que la insolencia de lo cotidiano. La insolencia de lo cotidiano es puramente Camus. No hace mucho escribí un ensayo sobre la creatividad existencial. Es una meditación sobre cómo creamos en los últimos días de la humanidad. Si supiéramos que el mundo va a acabar, ¿cómo crearíamos? ¿Cómo afrontaríamos ese momento? ¿Cómo escribiríamos? Reflexioné sobre esto cuando llegó la crisis climática, cuando fui consciente de la crisis climática que nos rodea. Es una pregunta a la que no puedo dar una respuesta, no pude darle una respuesta. Yo crearía ante esa situación, al final de los tiempos, crearía con el espíritu radical del juego y jugaría sin límite. Crearía con la integridad absoluta del espíritu lúdico. Haría lo que siempre he querido hacer toda mi vida. Lo haría lo que solo me he permitido hacer 1 o 2 veces en mi escritura, pero nunca de manera plena, total, porque siempre volví a la tierra, a la necesidad de escuchar. Por diferentes motivos. Me gustaría iniciar la andadura más grande de todas y subiría las velas para que el final del mundo me encontrara en paz con la naturaleza, con el resto del mundo, siendo libre, porque el espíritu del juego no tiene nada que ver con el ego ni con el individuo. Es una de las pocas veces cuando nosotros nos unimos al espíritu de la humanidad en su estado más puro, soñando sus sueños, viviendo sus realidades. Cuando miramos a la cara de los niños mientras juegan, estamos viendo solo a ese niño, creemos que vemos solo a ello, pero no sabemos de dónde emerge ese espíritu y en qué se va a convertir. El juego es inteligencia multiplicada por el encanto, tocado por lo infinito.
¿Podéis pensar en una definición más clara y más sencilla de lo que es el genio? Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a todos. Tus palabras han sido tan emotivas y quisiera preguntarte acerca de la posibilidad de nosotros como humanos creando el constructo artificial que es el alfabeto, la lengua, y esta lengua escrita o leída con este sinfín de significados. Siento que la lengua que nos rediseña, igual que todo aquello que creamos, nosotros como creadores del juego, pero después el juego que controla o que establece las normas para que juguemos ese juego, me lleva a pensar o a preguntarte más bien acerca de tu opinión, acerca de cómo ves las lenguas en general como un juego muy profundo, desarrollado, avanzado, pero mi perspectiva es que establecemos símbolos abstractos y podemos observar a las personas y cómo utilizan sus distintas lenguas, que utilizan tan solo el 30 o 40% del vocabulario de ese idioma. Por ello me gustaría saber si nosotros deberíamos mejorar nuestras lenguas para aportar más significado, más vocabulario, para clarificar y tener un vocabulario más amplio para expresarnos, o deberíamos quedarnos con estas palabras abstractas, simbólicas, que parecen ser todas las mismas. Lena. ¿No? Well, I mean, I thought about this language that you were creating. Yo, pensando en esta lengua de la que usted habla como niña, cuando me hablaron del Esperanto, ¿no? Y que se basaba en las lenguas. Perdón, es una mezcla de muchas lenguas, pero tiene el aspecto de la lengua es latín, ¿no? Viene de un poquito de alemán, de francés. Sigue, perdona. I'm just brainstorming and I'm thinking maybe, I mean, today what we're using are, you know, the Quizá interface of our phone. hoy en día la interfaz These are de the nuestros letters móviles, that we are using, right? estas son las palabras que utilizamos, Going ¿no? back, if you want to also a pictorial alphabet, Si like quieres the volver a los Japanese, alfabetos pictográficos como el japonés o el chino, but if this is something that will replace our language, I don't sería know, algo que podría sustituir nuestras lenguas, no lo sé. language that was Yo hablo that una lengua became rigid. que Nobody wants to reform it. es rígida, que nadie quiere reformar, la lengua árabe. Las reformas son muy escasas. El árabe que yo hablo fue reformado, pero
ha sido así, se ha quedado fijo durante 2 siglos. Durante estos, todo cambia alrededor nuestro, pero no cambia nuestro idioma. Entonces, quizá yo pondría mis esfuerzos ahí. Tenemos el alfabeto. ¿Cómo podemos cambiar la normativa, la gramática, la sintaxis para abrirla de modo que pueda contener todos los neologismos de nuestra actualidad? Y seguro que antes era una lengua flexible que podía absorber e incorporar todos estos nuevos significados a lo largo de la evolución de los siglos, de estos 2 milenios. Tenemos la evidencia de que así fue durante el pasado. Mi enfoque es cómo podemos solventar esta fijación reciente de la historia de mi lengua. Creo que la lengua es un reflejo de nosotros al final del día. Aquello que hacemos, incluso cuando empezamos. Hay muchas lenguas que han ido desapareciendo en estos últimos años y, por desgracia, quizá otras lenguas, lengua, idioma, lengua, legislación, lengua política, va a suceder lo mismo con otras idiomas, porque nuestros egos, nuestro deseo de dominación, la lengua va a reflejarnos a nosotros. No se trata de crear una nueva lengua cuando nosotros no hemos vuelto a nacer, ¿no? Si reformamos la lengua y no nos hemos reformado nosotros, no tiene ningún sentido. El problema no es la lengua, sino nosotros, porque las lenguas las definimos nosotros. Somos siempre el origen de los problemas, siempre. El primer demonio, la primera redención y la última. Las lenguas son entes que cambian constantemente. Hay una lengua, unos filólogos, unos diccionarios o normativas, pero las personas, los usuarios, utilizan siempre neologismos, extranjerismos, constantemente, porque somos seres en constante evolución y necesitamos acuñar términos nuevos constantemente. Cuando empezamos a utilizar la palabra ordenador en mi casa, tuvimos casi que inventarla en mi casa. Es algo que me fascina, este espíritu de creación de lenguas. Las lenguas son unas de las creaciones más extraordinarias en nuestro pasado más remoto, cuando hablábamos así. Y nos entendíamos a base de ruidos o señales, ¿no? Pero alguien dijo mí, yo, tú, perro, rata, sol. ¿De dónde? ¿De dónde surgió? Es pura magia. Y con esta confusión de designaciones, imaginad estas lenguas tantísimas que hemos creado. Creo que es realmente alucinante. Para mí es una celebración de la creatividad del espíritu humano. El poder utilizar 25, todas las palabras que los inuit utilizan para expresar la nieve. Es increíble, ¿es creatividad o es alucinación? No me lo podía creer. Es una pregunta muy interesante, sin lugar a dudas. El intento de crear una nueva lengua, tienes que añadir esta humanidad, esta creatividad en este proceso, ¿no? Y si les das una herramienta a los seres humanos, la más maravillosa, van a hacer de ella un arma.
Es así. Hola, buenas tardes. Me ha hecho como hacer una reflexión, quiero compartir una reflexión sobre el tema del espíritu de la infancia y también... ¿Sí? Can you say it again, please? Sí. No, que cuando os he escuchado, y sobre todo cuando escuchaba a Ben sobre el tema del espíritu de la infancia y de cómo nos hacemos mayores y cómo o dejamos de jugar, de repente yo pensaba que no dejamos de jugar. A mí lo que me parece es que nos hacemos mal o jugamos mal de mayores, que de repente adoptamos un rol, un papel, una profesión y el juego que normalmente cuando somos jóvenes o pequeños vamos cambiando de rol, unas veces somos el malo, el bueno, el invadido, invadimos. Cuando de repente nos hacemos mayores, nos ponemos muy serios, tomamos el rol de yo soy empresario, yo soy el malo o yo soy el oprimido y nunca más nos volvemos a cambiar de rol. Entonces, si ese rol nos lo cambiáramos de vez en cuando, también seguiríamos bailando, seguiríamos cantando, seguiríamos pintando, porque las personas dejamos de dibujar, de cantar, de bailar. Y también sería la parte esta que ahora hablamos tanto de empatía, nos pondríamos en el rol del otro y entenderíamos mucho mejor cuál es el problema que tienen los demás. A mí me parece que ayer lo hablamos también con una amiga, o sea, el tema de las guerras, de la opresión, creo que es de repente el problema más grave es que nos hemos empoderado, o se han empoderado, y sobre todo un mundo tan dirigido por hombres, donde no se lo pasan tan bien, no saben divertirse, han dejado de jugar. El poder hace que sean cada vez más serios y más rígidos, ¿no? Yo creo que muchas mujeres, yo me acuerdo saliendo de una entrevista, de una esto de trabajo con una de mis hermanas, que en una reunión muy importante, pero cuando salimos dijimos, ¡jo, qué bien nos lo hemos pasado!, ¿no? Como que habíamos triunfado, pero ahora volvemos a ser madres, ahora volvemos a bailar, ahora volvemos a jugar, ¿no? Y nos lo tomamos menos serio, ¿no? ¿No creen que a lo mejor si nos tomáramos menos en serio ser tan adultos y tan interesantes y tan inteligentes, el mundo cambiaría? I don't know. No sé. I partly blame. I'm not going to blame. En I'm not gonna blame parte, the great no voy a evangelists. culpar But, a you know, los there's that grandes passage in the Bible. evangelistas, pero hay un When I was a pasaje de la child, I Biblia behaved cuando era foolishly. niño, When I became an adult, I cuando put me convertí en away childish adulto, things. dejé That's todo in aquello que era you. infantil. You put away Está childish en things. nuestras Voila. entrañas, abandonamos Right la there, in the infancia. center of our Así, religion. en la misma Biblia está escrito, Enshrined, right there. está For 100 entronado years. Put ahí away en los textos sagrados. Abandonamos aquello que childish nos things. hacía niños y nos ponemos la corbata de adultos. So I don't know if No sé, I love the idea that women get together and have a lot of fun. me encanta la idea de las mujeres juntas Can you pasándoselo infect the rest bien. of us with it, please? Nos podrían contagiar a todos los demás con este virus maravilloso. As for taking ourselves less seriously, I don't think it's a case of Nosotros, los taking ourselves adultos, less no se seriously. I don't trata think you de considerarnos scale menos down serios. the No sé si se puede seriousness. escalar, I abandonar think ese it's a nivel completely de different space. seriedad. Yo creo que tenemos que liberar nuestro espíritu, tenemos que Completely different cambiarlo completamente. orientation. I think we should dance more. Tendríamos I que love the bailar fact when más. Me encanta la idea de Yinka asked us all to stand up. cuando Everybody Yinka stood nos up. ha pedido que nos levantamos. Todo el You mundo know, se ha it's not because levantado. of the beautiful authority of her dancing spirit, No es but the por flamenco su body. belleza, autoridad de bailaora I think it's because flamenca. we wanted to Creo engage que in the es spirit of porque play. I queríamos think inside everybody, participar inside de even really serious esa people, actividad, inside de ese pequeño juego, mobsters and gangsters, como los gángsters, even como dictators, inside incluso all los kinds of enemies, dictadores, tucked away inside there still is todas estas urge personas to go back, en to su go forward rigidez, en to that su uniforme, ¿no? Como una pandilla but you know de... we think society will frown on us.
A lo mejor perdemos nuestro empleo, ¿no? Tememos perder nuestros ahorros. Tenemos miedo de hacer el ridículo, de qué dirán los demás de nosotros. Pero creo que deberíamos aceptar hacer el ridículo. ¿Por qué no? Mirad, al final del día, esta es la tierra de Don Quijote, mi héroe. ¿Por qué no? Gracias. Really, thank you so much for engaging us, Muchas gracias por invitarnos a ocupar esos espacios de rebelión, de juego, de rebeldía, perdón, de participación, tanto con inteligencia, de un modo distinto, con una nueva mirada. Ahora, tras vuestras palabras, vamos a disfrutar de la música, de la sensibilidad de la que hemos hablado. Muchísimas gracias por vuestras palabras. Gracias.